Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente reciban un cariñoso saludo de parte de quien les habla, como dicen aquí en el Ecuador cuando se suben a los buses. Y agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar alrededor de la palabra de Dios. Y siempre hay algo que compartir de aquí. Esperando como siempre que todos estén bien allá al otro lado, que la bendición de Dios caiga sobre todos y cada uno de los que escuchan y ven estos videos. Compártanlos, quizás les sirva a alguno. Espero que para ustedes también sea esto de bendición. Venimos hablando en cuanto al temor a Dios, y esto es clave. Y no es algo que no podemos entender, que es un temor reverente, pero nadie explica qué es reverente. Y lo que vemos es que es tomar en serio la palabra de Dios. Hacer lo que dice Dios. Es obediencia, en otras palabras, el temor a Dios. Cuando yo le temo a Dios, hago lo que Él me dice, porque sé que lo que Él dice es sí y amén. Es un Dios que exige, pero cumple. Así que muchas cosas hizo Dios para que temieran, para que le tengamos ese respeto reverente a Él. Pero estamos desperdiciando muchas cosas si no le tenemos el temor a Dios. Ahora, uno de los problemas es que si no conocemos las Escrituras, no sabemos lo que Él dice, hace y quién es y todo, no le vamos a temer. Esto es gente que estudia la palabra, que conoce la palabra, que entiende la grandeza de Dios, como estudiamos una serie aquí, de la grandeza de Dios. Esa gente que le queda fácil entender y decir, a Él hay que temerle, hay que tomarlo en serio. Él no es juego, no es chiste, no es broma, es sí y amén. Entonces, eso trae mucha bendición, y si yo soy uno de los cazadores de recompensas que digo, y veo eso, digo, esto quiero yo para mí, para mi familia y para todos. Así que esperemos que estas cosas nos puedan ser de bendición como son para mí. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, acercándonos nuevamente, Señor, una nueva oportunidad. No nos ha llegado el día determinado, seguimos entre los vivos, Señor, y lo más importante, que podamos hacer algo para usted y por usted. Servirle en algo y con temor, como dice la palabra también. Todo tiene que ver con el respeto hacia el Señor. Tomar en serio y obedecer, hacer lo que Él dice. Eso es, Señor, ayúdenos a entender estas verdades eternas que son para nosotros. Es para bendición nuestra, para nuestra familia, para nuestras descendencias. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero los que se vienen son más inciertos todavía y no sabemos en qué va a parar todo. Pero si le respetamos, le tomamos en serio la palabra, le tememos y hacemos las cosas que usted nos dice, tenemos un futuro asegurado. Hay bendición asegurada, Padre. Así que muchas gracias por todo lo que quedó escrito aquí para nosotros. Hoy buscaremos algunos versículos y tratando de ver y buscar cómo mejorar y cómo coger las bendiciones que usted nos está ofreciendo aquí en la palabra. Sé que tienen un precio. No es gratis todo lo que usted está aquí. Esto tiene un precio y tenemos que esforzarnos y hacer la parte nuestra. Ayúdenos, Padre, a entender todas estas verdades y asegurar bendición para nuestras familias y cada uno que sea responsable de asegurar su familia, sus hijos, sus nietos, y todos los que tienen. Así que le damos las gracias y pidiendo que en este día y siempre el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor.
Yo le voy a leer unos versículos acá en 1 Samuel capítulo 12 y luego vamos a ir a los Salmos y después cogemos en Deuteronomio un buen tramo, tal vez para terminar ahí. Pero buscando esto del temor a Dios, en este capítulo 12 de 1 Samuel, Samuel está llamándole la atención al pueblo. Ya en el capítulo 8 de 1 Samuel, ellos pidieron rey, que querían rey como las demás naciones. Y no le gustó ni a Samuel y tampoco le gustó a Dios. Y aunque les mostró cómo los tratarían y todo, dijeron, no, queremos rey. Bien, por acá en el capítulo 12 vuelve y les llama la atención, pero vamos a buscar el versículo, en el versículo 2, 1 Samuel capítulo 12, versículo 12, 13 y 14. Vamos a leer acá. Samuel les está hablando. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Versículo 14. Si temiereis a Jehová, no al rey, a Jehová. Empieza el temor a Dios, es clave. Si temen a Dios y le sirven, y si oyen su voz, y no fueren rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Y no hicieron esto. A ellos no les fue muy bien, que digamos. Este rey terminó muy mal, y su familia, y todo Israel, y todo lo demás, porque no le temían a Dios, y no le pueden temer a alguien si no lo conocen. Pero comienza, si le temen a Jehová, y le sirven, y oyen su voz, no son rebeldes, y toman en serio la palabra de Dios, ustedes, el pueblo y el rey, harán bien, porque serán bendecidos. Esto trae bendición siempre, el temor a Dios, el respeto a Dios, el tomar en serio la palabra de Dios, el guardar sus mandamientos. Todo esto tiene que ver con el temor a Dios. Por acá en los Salmos, en el Salmo 115, si vemos desde el versículo 3 hasta el 8, habla de los ídolos, está hablando de los ídolos ahí. En el versículo 9 dice, oh Israel, confía en Jehová, porque esto de los ídolos acá del 115, el versículo 8 termina, semejantes a ellos son los que los hacen y confían en ellos, en los ídolos. Ni ven, ni oyen, ni caminan, ni hablan, ni nada. Entonces, que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El versículo 9 dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Es llamando a la reflexión al pueblo de Israel. Versículo 10, casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Confíen en Jehová, no en los ídolos, porque es lo que tenemos aquí en el contexto de esto. Versículo 11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que le temen al Señor, confíen en el Señor. Tengan confianza en el Señor, créanle a Él, hagan lo que Él les dice, confíen completamente en Él. Versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón,
Versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y qué bueno es uno que busca bendiciones para pequeños y para grandes, para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, para todos. Bendeciré a los que temen. Y yo le creo a Dios cuando Él dice, yo lo voy a bendecir a los que temen a Jehová. Le voy a bendecir a sus pequeñitos y a los grandes también. Esto es importante y cualquier hombre o mujer responsable con su familia tomará en serio esto y decir, yo voy a tomar en serio todo lo que el Señor habla aquí. Porque es para nuestro bien. Dios no necesita nada, todo lo está haciendo es para nosotros, quiere bendecirnos. Pero el obstáculo somos nosotros, el estorbo somos nosotros. Entonces quiere bendecir a pequeños y a grandes. Si pasamos a Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 5, esto lo vimos en una ocasión viendo la grandeza de Dios, pero hoy encaja también en lo que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Esto es cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas y ellos no querían ver ni oír esto, sino que Moisés escuche, él les informe qué dijo Dios y ellos harían lo que Dios mandó. Versículo 22 de Deuteronomio capítulo 5. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ahí recibió los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y vinisteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive, pero ellos le cogieron temor a Dios. No queremos ver ni oír, pero habla con él y nos dice, y nosotros haremos. Porque lo importante es tomar en serio lo que Dios dice, hacerlo. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá, si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Entonces hay un miedo, hay el temor a Dios y no quieren escuchar ni nada de eso. Y yo le digo, bueno, tienen razón, porque no creo que sería tan sencillo pararse uno al lado de un monte que está temblando, echando humo, truenos y voces relámpago. De todo esto no es tan sencillo. Pero ellos escogieron mejor escuchar el mensaje de Moisés y el Señor le pareció bien todo lo que ellos habían hecho también. El versículo 26 dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla del medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Pero está bien la propuesta. Escuche al Señor y usted nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros lo hacemos, pero no queremos ir allá ni ver, ni escuchar, ni nada de eso. Era espantoso lo que se veía allá.
Pero la clave es tener el temor de Dios. Yo pienso que esto es como miedo al Señor, pero el temor es otra cosa, es obediencia, es respeto, es tomar en serio la palabra, es guardar sus mandamientos y todas estas cosas. Dice el versículo 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un proverbio por ahí. Todo lo que ellos han dicho está bien. Así que escúchales, Moisés. Pero el versículo 29 dice el Señor, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Que le temieran a Dios y guardasen todos los días todos mis mandamientos, porque este es el temor a Dios, guardar sus mandamientos, tomar en serio lo que Él dice, hacer lo que Él dice, ese es temor a Dios. Pero hay que conocerlo, quién es, para poderlo respetar y tomarle en serio todo lo que Él dice. Si uno no conoce, uno no va a temer a un desconocido. Es lo que he dicho siempre. Dice, a un desconocido yo no le temo ni nada. Pero cuando el Señor ya es bien conocido para uno y sabe que lo que Él dice es verdad, hay que tomarlo en serio todo lo que Él diga. Así que volvemos a leer el 29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen? ¿Cómo quisiera yo que las cosas que han dicho fueran ciertas? Porque este pueblo pronto se apartará de mí y me dejarán. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Les fuese bien para siempre. Eso es lo que busca Dios, que guarden mis mandamientos, para que a ellos, es que Él diría el Señor, a mí no me hacen ningún favor si guardan los mandamientos o no, me obligan a castigarlos y hacerles otras cosas que yo no quiero, diría el Señor ahí. Pero el propósito de Dios es bendecirnos a nosotros, que todos los días guarden mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y yo busco bienestar para todos. Así que el temor a Dios, el respeto a Dios, el tomarlo en serio es muy importante. Es la clave. Yo leía por acá en Eclesiastés, a la conclusión que llega Salomón escribiendo ese libro, y dice en el capítulo 12, los últimos versículos que escribió. Él habla acá, vamos a leer desde el 10, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. El fin o la conclusión, Proverbios, todo Eclesiastés, todo lo que se dice y se hace debajo del sol, lo que pasa aquí en esta tierra donde estamos nosotros. Así que dice, el fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Alguien que teme a Dios lo tiene todo. Está completo, pudiéramos decir. Hay las bendiciones de Dios. El futuro está asegurado para él y para su familia, para los grandes y pequeñitos también. Pero a esa conclusión llegó Salomón, después de haber experimentado de todo. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es que este es el temor a Dios, tomarla en serio lo que dice y guardarla, es decir, aplicarla. Tomarla en serio, obedecerla, eso es temor a Dios. Y no es un temor aprendido, sino un temor vivido, que uno sabe que puede confiar en él tranquilamente. Y dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí hay otra razón por qué temerle a Dios y tomar en serio, porque dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y con el temor de Dios, el hombre se aparta del mal. Vive en santidad, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces todo esto es para tener temor de Dios también, porque viene un juicio y nosotros tendremos que presentarnos por la gracia y la misericordia de Dios que nos presente en el tribunal de Cristo para responder por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo esto debe llevarnos a tener un temor de Dios, porque vamos a tener que pararnos delante de Él a entregar cuentas. Y me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, capítulo 6, creo que es. En el capítulo 6 de 2 Corintios, desde el versículo 14, y todo esto tiene que ver con el temor a Dios, tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, comienza diciendo, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. Un creyente y un incrédulo, dice la palabra, no se unan, porque es un yugo desigual. Esto es como arar con un burro y un buey. Es un yugo desigual y a la final uno terminará arrastrando al otro. Cuando son dos bueyes, que debe ser lo ideal para arar, un yugo igual para arar la tierra, los dos tiran igual y todo, y están a la misma altura. Pero si es un buey y un asno, entonces el yugo va inclinado y uno tiene que esforzarse más, y Dios quiere evitarnos problemas. Hay personas que saben y se casan con incrédulos en yugo desigual y se pagan las consecuencias en la mayoría de los casos, porque Dios advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Tremendo es lo que habla aquí la palabra. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, como nos dice acá, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona con el temor de Dios. Yo creo que el único que tiene la santidad perfecta y el temor de Dios es Cristo. Si está por acá, vamos a ver, pero dice, nos recomienda eso. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, una santidad perfecta en el temor a Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la palabra: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es el único que tiene una santidad perfecta, porque la santidad se perfecciona con el temor a Dios. La fe se perfecciona con las obras y el amor con la obediencia y así estas cosas, pero creo que el único que perfeccionó la santidad, tiene una santidad perfecta, es Cristo por el temor a Dios. Y Él fue oído a causa de su temor reverente. Creo que es el único que tiene esa santidad completa y la tiene por el temor a Dios. Él sí lo conocía. Él sí lo vio, le escuchó y hacía lo que Él le mandaba y no se salió de la línea que Él le dio. Todo lo que le dijo que hiciera, Él lo hizo. Vino a hacer su voluntad, a hacer lo que el Padre quería. Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Con un temor reverente a Dios, haciendo todo, y el mejor ejemplo que nosotros tenemos aquí es Cristo, el Señor. ¿Cómo le obedeció? Porque también en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice la palabra: hay en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es temor reverente. Eso es temor. Y callado como cordero mudo fue al matadero y no abrió su boca a cumplir todo lo que el Padre le dijo. Es el mejor ejemplo de alguien que teme a Dios, toda la obra que Él hizo y la empezó y la terminó. Pero bien, entonces el temor a Dios es la obediencia para que nos vaya bien a grandes y a los pequeñitos. Yo cuando hablo de pequeñitos hablo de un montón. Pienso en los pequeñitos de la congregación y la nieta allá en Guayaquil. Ella tiene que recibir bendiciones del abuelo también. Así que es para que nos vaya bien. Como dijo el Señor: ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran? Para que guarden todos los días mis mandamientos, para que a ellos les vaya bien y a sus hijos siempre.
Yo quiero eso. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Seguiremos, Dios mediante, buscando otros ejemplos que hay también del temor a Dios. Hombres que temieron a Dios en verdad. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios nos tiene en el mejor, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que pidió para gobernar, y bendecimos a la nación de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén.